Bueno, ante todo, buenos días. El día de hoy hablaremos de la Iglesia en el siglo XX. La Iglesia también vive y sufre en su propia carne los acontecimientos que marcan el ritmo en cada etapa de la historia. Por eso decimos que este siglo se han experimentado grandes cambios. Primero hablaremos de lo ocurrido con la Revolución Francesa. Adelante, Sebastián. Bueno, la Revolución Francesa trajo consecuencias positivas y negativas. Negativas: empobrecimiento económico, disminución de las vocaciones sacerdotales. Positivas: la Iglesia recobra su libertad, los obispos se dedican a organizar la pastoral de su iglesia, se construyen nuevos lugares de culto y se crean nuevas parroquias. Se da una aproximación mayor entre los obispos y el Papa, que puede nombrar directamente a los obispos. Los cristianos y la Primera Guerra Mundial. La postura de los cristianos fue una identificación total con los objetivos de sus estados nacionales. Ser cristiano significaba ser patriota, e incluso se rezaba por el éxito de nuestras armas. Acontecimientos que ocurrieron después de la guerra. La Revolución rusa permitió la realización de un concilio y la elección del patriarca de Moscú. En Francia reinaba la paz religiosa. Por otra parte, surgieron en Francia movimientos cristianos que recibieron el nombre de Acción Católica Especializada. De esta manera contribuían a la recristianización de Francia. Surgieron una gran cantidad de grupos cristianos que al principio todos estos movimientos estaban dedicados a los jóvenes. A través de ellos intentan vivir y transmitir el Evangelio a la sociedad. Bueno, ahora José les hablará sobre la Segunda Guerra Mundial. Los cristianos y la Segunda Guerra Mundial. Les sirvió para interrogarse la postura que tenía que tomar ante tanta muerte y violencia. Para todos los que vivieron fue un verdadero desastre. Muerte, violencia, destrucción. La mayoría de los judíos murieron en la cámara de gas. 6 millones. La iglesia prestó la persecución a los judíos. En Francia, la iglesia se sintió apoyada por el gobierno francés. La iglesia y la posguerra. Repercusiones políticas y religiosas. Se modificaron las fronteras de Europa. Alemania quedó dividida en dos. La URSS, la lucha antirreligiosa, es violenta, especialmente en los estados bálticos. En Lituania, los presbíteros se resistían a la sovietización. En Francia, tuvo gran éxito la democracia cristiana. Formación de la OTAN en 1949. La Iglesia francesa desea renovar el pastoral con el fin de recristianizar la sociedad. Después de esto ocurrió el movimiento ecuménico. Los cristianos y la segunda. El movimiento ecuménico es un movimiento de acercamiento entre los cristianos llamado ecumenismo. Nació en el siglo XIX en las iglesias protestantes. En 1935, Lyon impulsó la celebración anual de una semana de oración para pedir por la unidad de los cristianos. En 1948 se creó el Consejo Ecuménico de las Iglesias, integrado por las iglesias protestantes y ortodoxas. El Concilio Vaticano II. Bueno, y respecto al Concilio Vaticano II, tuvo algunas iniciativas como el movimiento bíblico, que difunde y favorece la lectura y el estudio de la Biblia entre los católicos. El movimiento litúrgico, que a través del cual los cristianos intentaban vivir las celebraciones religiosas con una espiritualidad más centrada en la persona de Jesucristo y con un sentido más comunitario. La inquietud social por parte de los católicos, nacida de la influencia de las encíclicas sociales. Los movimientos de acción católica, donde los laicos participaban activamente en la misión de la Iglesia. El nuevo impulso misionero, por medio del cual la Iglesia se iba haciendo presente en lugares y culturas muy diferentes a los europeos. El movimiento ecuménico, porque los católicos y creyentes de otras confesiones cristianas iban dando pasos hacia la unidad de la Iglesia. Ahora mi compañero Sebastián les hablará acerca de la celebración del Concilio Vaticano II. Bueno, en él se pretendía la renovación de la Iglesia y el acercamiento de las demás iglesias cristianas. Fue un concilio universal, donde estuvieron representados todos los continentes, todas las razas. Además, por primera vez en la historia, hubo representación, en función de observadores, de otras confesiones cristianas, así como la asistencia de laicos, hombres y mujeres. Aspectos importantes tratados en el Concilio Vaticano II. Se distinguen 4 etapas. El primer tema tratado fue la liturgia.
En él se reafirma que todas las celebraciones religiosas de la Iglesia son una participación en la muerte y resurrección salvadora de Jesucristo. El tema principal fue el de la Iglesia. La Iglesia se representa a sí misma como el pueblo de Dios, en el que todos tenemos una misión que cumplir. La Constitución sobre la Revelación. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual es el texto más significativo del Concilio en su idea de acercar la Iglesia al hombre y a la mujer de hoy. La Iglesia después del Concilio Vaticano II. Finalizado el Concilio Vaticano II, que sirvió para lograr un mayor acercamiento de la Iglesia a los problemas del mundo, se esperaba un tiempo de serenidad, pero la realidad fue muy distinta y tras el concilio la Iglesia vivió situaciones favorables y problemáticas. En todos los países se formaron conferencias episcopales a través de las que se podía observar la labor de corresponsabilidad de la Iglesia y su sentido comunitario. Las puestas en práctica del documento de la liturgia fue fundamental para que los fieles vivieran y sintieran con sentido las celebraciones cristianas. El contacto más directo y del Papa con las personas y con los problemas de la sociedad, expresado a través de los viajes que realizó a diferentes países. El gobierno de la Iglesia se reorganizó y se universalizó. Se nombraron nuevos cardenales que pertenecían a diferentes países. Situaciones problemáticas. Supuso un cambio de mentalidad, un abrirse a los problemas y a las necesidades de los hombres y las mujeres, lo que provocó recelo por parte del sector conservador. La autoridad del Papa se vio reforzada con infantilidad. Ahora se señalaba con fuerza el papel de todos los obispos en la corresponsabilidad de la Iglesia y el valor comunitario de la Iglesia, pero manteniendo la autoridad del Papa. Cristianos es abrirse a un mundo y a una sociedad más secularizada o poco religiosa, tener clara su propia identidad de católico. Provocó una situación de desorientación. Otro tema es la Iglesia actual. La Iglesia actual, un reto para los cristianos. En la historia, la Iglesia ha intentado responder a su misión, anunciando el Evangelio de Jesús, estableciendo el reino de Dios. Y al ser la historia de la Iglesia, vemos que hay tensiones que suponen una esperanza y utopía. Esta necesidad a través de nuestra vida y de nuestra palabra. La Iglesia de hoy sigue adelante intentando proclamar el reino de Dios, y todos los cristianos como miembros de la Iglesia somos responsables de que esto se haga realidad. La Iglesia necesita hombres y mujeres valientes que sean capaces de seguir anunciando el Evangelio de Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo nunca se separará de ellos. Eso es todo por hoy, gracias. Trabajo hecho por Sebastián Calachauín, Paolo Rodríguez, José Gamarra, quinto B de secundaria, Colegio Calienes, para el profesor Adam Monroy. Gracias.